1945, un año decisivo, porque surgió el movimiento de masas más importante de la historia de nuestro país, el peronismo, que marcó un antes y un después en nuestra historia. Para entender este movimiento hay que retrotraerse varios años antes, principalmente 1943, donde un grupo de militares nacionalistas saca mediante un golpe de Estado al gobierno conservador que gobernó durante la época infame. El nuevo gobierno militar pronto tendrá gran oposición entre los partidos políticos que llamaban a elecciones: conservadores, radicales, liberales y comunistas. En particular generaba malestar un coronel, Juan Domingo Perón, que desde la Secretaría de Trabajo llevaba una serie de medidas que trataba de dar solución a los problemas que tenía el movimiento obrero. Esto causaba gran malestar entre terratenientes y empresarios. El movimiento obrero argentino había sufrido grandes cambios en la década del 30, producto de las migraciones internas que cambiaron su composición. Los trabajadores recién llegados trajeron su inexperiencia política y sindical y no se sintieron del todo representados por las dirigencias sindicales de izquierda que predominaban en el movimiento obrero. De tendencias más conservadoras, los trabajadores provenientes del campo promovieron un sindicalismo más negociador que combativo. Pero no hay que confundir estas diferencias con un enfrentamiento o una desunión de la clase obrera, que estaba unida de hecho por sufrir en su conjunto la explotación patronal y el total abandono por parte del Estado en manos de los conservadores. Teniendo en cuenta estos elementos, Perón lleva adelante una política sindical práctica que irá dando los resultados esperados: desplazar a los sindicalistas de izquierda de los sindicatos y ganarse el favor de la mayoría de la clase trabajadora. Su política será una mezcla de negociación, concesión y represión. Tras el triunfo electoral de 1946, logrado en gran parte gracias a los sindicatos, disuelve el Partido Laborista y cambia la conducción de la CGT, logrando de esta manera el total control sobre el movimiento sindical argentino. El peronismo incorporó a la clase obrera a la política nacional, fomentando la sindicalización y legalizando los derechos del trabajador. La estructura sindical montada por Perón permanecerá por muchos años en la historia argentina, y en épocas de prohibiciones del Partido Peronista, serán los sindicatos los que se harán cargo de la resistencia. Luego de ver el video de la conformación de la clase obrera antes de 1943, voy a seguir con la explicación de cómo el peronismo llega al gobierno en 1946. La oposición criticaba al gobierno militar que fuera neutral en la Segunda Guerra Mundial ante la Alemania de Hitler, mientras esta oposición proponía alinearse con los aliados. Por eso llamaba fascista al gobierno militar. Estos grupos opositores comenzaron a llamar a una marcha el 29 de septiembre, donde 200.000 personas se reunieron cantando como símbolo de la libertad la Marsellesa. Ante esta situación, el gobierno decide deshacerse de la principal figura resistida, que era el coronel Juan Domingo Perón. El actual presidente Farrell decide encarcelarlo en Martín García. Apenas se conoce la noticia de la encarcelación de Perón, grupos de trabajadores comenzaron una protesta para su liberación. Ante tal presión, la CGT llama a un paro nacional el 18 de octubre. De manera espontánea, los trabajadores deciden obviar esta fecha y reunirse el 17 de octubre, cambiando la historia argentina para siempre.
República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.